Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD. Como siempre, para nosotros es un placer este ombligo de la semana encontrarnos con ustedes para comentarles las informaciones más importantes. Hablar de los hechos que se han convertido en noticias en las últimas horas en la República Dominicana y el resto del mundo. Gracias por su sintonía y gracias por iniciar su jornada de este día con nosotros. Buenos días. Buenos días, amigos, buenos días. República Dominicana, por acompañarnos esta mañana en Despierta RD. Bienvenidos a su programa matutino donde usted sale informado y donde conoce los principales temas del país antes de cumplir con su agenda diaria, sea de trabajo, sea de hogar o sea de vida de cuarentena. Bienvenidos. Buen día, Ana Mercy, buen día, Cristian, buen día, República Dominicana. Decir que seguimos en fase 2. Aquellos que creían que iban a despertar en la fase 3 de la desescalada de las medidas por COVID, no, seguimos en fase 2, no pasamos la prueba, como diría nuestro compañero Julio Caraballo más adelante. Y decirles que eso no significa que hayamos fracasado, todo lo contrario, es una medida prudente, es una medida sensata ante todos los casos de coronavirus, pero nosotros hablaremos de eso más adelante. Por lo pronto, darles la bienvenida a este espacio de aquí a 2 horas para informarles, comentarles las noticias y los análisis de todos los hechos que están pasando. Gracias por la sintonía. Ayer, ¿usted vio lo que pasó? ¿Cuál de todo? Sí, ¿Cuál de esto es todo? un dado, mira tanto. No, lo que en el gobierno se dijo de que era imposible pasar una fase 3 de la desescalada con las actuales condiciones que tenemos, un nivel de contagio mucho mayor, las recomendaciones que había hecho la Comisión de seguimiento a este caso de emergencia que atraviesa el país de COVID-19 y por ende vieron luego la declaración del funcionario que tiene el peso para poder indicar las acciones del gobierno, dígase el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, decir de inmediato que no se pasaría a la fase 3 de la desescalada debido a las condiciones que tenemos, a que el contagio del COVID-19 en el país ha sido mayor al índice esperado. ¿Cuántos días duró la fase 2? 14 días, 14 días, son 2 tenía semanas. programada. Son 2 semanas. 5.600 casos, más de 5.600 Ahora casos. yo te voy a Nuevos poner, en te 2 voy a semanas. poner esto facilito porque así como Un ayer promedio de 447.2 infectados Por nuevos día. nuevos por día. ¿Tú sabes quiénes vamos al malecón? ¿Quiénes vamos a la Avenida España? ¿Quiénes nos hemos ido a disfrutar de las plazas? ¿Quiénes andamos en las calles sin mascarillas? ¿Quiénes hemos ido relajando todo este proceso de la desescalada que ha hecho el gobierno? Usted y yo y todos los dominicanos. Bueno, y eso Sí, fue lo que dijo Montalvo, que o sea, atribuyó la decisión de no pasar a la tercera fase por el relajamiento que Bueno, había tenido la ciudadanía ¿tú sabes por y qué? el rompimiento del contacto físico, ¿Tú sabes por qué? del distanciamiento Porque físico. cuando el gobierno debió apretar la mano o apretar la cintura del dominicano, tampoco quiso llevar este estado de emergencia a 24 horas. Lo pidió su ministro de Salud, lo hizo públicamente en la mañana y en la tarde. Gustavo Montalvo le dijo que el gobierno no tenía ninguna intención de llevar esto a 24 horas como había pedido el ministro, lo que demostró en ese momento que había más gente de poder económico, de poder empresarial, por encima de las necesidades del pueblo. Luego entramos en este proceso de emergencia con horarios diferentes, comenzamos a pedir que se abriera la economía y no pensamos en las condiciones que esto podría llevarnos a todos nosotros. Usted sale en el día de ayer, que yo había celebrado en este programa, que no había escuchado ninguna caravana o disco light o los tambores que identifican a una campaña electoral y que era lo mejor que había pasado. Pues miren, el día de ayer yo me encontré con 2 caravanas, una en Los Praditos del Partido de la Liberación Dominicana y otra en entre la Gustavo de Filló, la de Filló con Gustavo y Winston Arnaud, esa zona, una disco light del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué ayer yo acusaba a los partidos políticos de irresponsables ante esta situación que vive la República Dominicana? Lo acusaba porque el fin de semana todos los partidos políticos, sobre todo aquellos de fuerzas mayoritarias que tenemos en el país, hicieron caravanas, hicieron mítines, se juntaron, pusieron música, celebraron, muchos usaron sus mascarillas.
pero otros no tenían absolutamente ningún conocimiento de lo que es el famoso distanciamiento físico. Y esto ha provocado que se dispare. Mañana, pasado, y cada día que vayamos teniendo más dominicanos infectados, la culpa va a ser del gobierno. Y si es del gobierno, usted y yo lo hemos ayudado a que todos estemos a punto de estar contagiados con el COVID-19. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Ayer dice el ministro que que el gobierno va a robustecer nuevamente las medidas, que va a jalar la soga ¿Cómo? a la ciudadanía. No lo especificó, sin embargo sí dijo que iban a jalarle la soga, ¿no?, a la ciudadanía, iban a volver a robustecer estas medidas por el incumplimiento de las mismas, pero no es desde ayer que se está diciendo que en los negocios, en los bancos, en los supermercados, en las tiendas, en los colmados, en cualquier tipo de negocio que usted pueda imaginarse, se está rompiendo el distanciamiento físico. Esta no es la primera vez que se dice, que se da esta advertencia. Además, todos sabemos que desde sus inicios, desde sus tardíos inicios, esta situación del COVID-19 se ha vuelto una situación política. Yo quisiera saber qué va a decir hoy la oposición política de la República Dominicana, si va a celebrar o va a criticar el hecho de que no hayamos pasado a una tercera fase, porque recuerden que los primeros en dar la voz de decir de que el gobierno está utilizando esto con fines políticos es la oposición, pero es es parte del juego. Exactamente, nuestros líderes políticos son los principales expositores, por decirlo de alguna forma, a riesgo de muchos ciudadanos por estas actividades políticas que están haciendo. Ellos no están pidiendo y no están peleando porque no se les está dejando hacer política. ¿Qué decía Vinicito aquí ayer cuando estaba aquí? Que le habían cohibido. Le habían cohibido, incluso elevó un recurso que se va a conocer el jueves a las 11 de la mañana. Citaron al presidente de la República. Citaron al presidente de la República. Entonces, ¿no es eso una irresponsabilidad por parte no solamente del gobierno, sino también de la propia clase política dominicana de oposición? El hecho de pedir que se abra todo esto para ellos poder seguir haciendo política y poder seguir exponiendo gente al contagio. La culpa es de todo, de todos. No hay un solo político que yo deje fuera en este. ¿Sabes por qué? Porque hasta los minoritarios han ido al interior a reunirse en sitios cerrados, con personas que las ponen, claro, hay gente que no tiene quórum y dice que por distanciamiento social, que lo sienta de diferentes maneras, pero aún así... Claro, y aún así no cumplen con ese distanciamiento físico que hay que tener. ¿Y usted sabe dónde está el problema de esta situación? En que hemos mezclado una situación sanitaria como una pandemia con la política y al final de todo esto, los que vamos a salir perjudicados somos los pobres, somos los votantes, somos todos los dominicanos, porque aquí hay mucha gente que puede pagar pruebas semanales, aquí hay mucha gente que puede comprar medicinas donde sea para cuidar su salud, pero aquí hay gente que no tiene ni para la prueba, ni para la medicina, ni cómo ni siquiera llegar a un hospital. Dicho sea de paso, ustedes se acuerdan que yo decía aquí ayer, no sé si se acuerdan, que al gobierno que no tuviera miedo y no pasara a la fase 3, incluso si tenía que echar para atrás, que le echara para atrás, Claro. que en Estados Unidos incluso lo habían hecho. Pero ahora que tú mencionas eso, Ana Merce, yo quiero hacer un llamado, aprovechar y hacer un llamado a las autoridades de salud pública o a la misma comisión de altos, ¿cómo es que se llama? Comisión de altos ejecutivos. De alto nivel, de seguimiento. Alto nivel, seguimiento, tiene un nombre larguísimo para no Sinvergüenzura, eso es lo que es eso. Hacerle un llamado a esa gente, a la gente de salud pública, a que intervengan, no solamente los 8 puntos que anunció Montalvo que iban a intervenir del Gran Santo Domingo, sino también al Laboratorio Nacional Doctor de Filló. Yo estuve por ahí ayer para ver cómo es esto de la situación. Para ver, a mí me invitaron a un lugar cerca y yo pasé por el asunto este del Rafael de Lara. Eche un chin para allá usted. No, yo me salí de este lado. Él fue al Y laboratorio. lo que vi realmente no me gustó. Lo primero es que el personal que está en el lugar no da abasto. Lo segundo es... ¿Había mucha gente? No había mucha gente y aún así el servicio se veía colapsado. Y hay que decir también al Ministerio de Salud Pública, ahí hay un doctor de ascendencia asiática, doctor Yamada. ¿Cómo es? Doctor Yamada. Pero el apellido Llamada. Sí, el doctor Yamada. Ese señor violó todos los procesos
y todos los derechos de aquellos que estaban ahí haciendo turno desde las 8 de la mañana. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento llegó un grupo del Ministerio de Industria y Comercio, que ellos se identificaron como empleados del Ministerio de Industria y Comercio, y los pasaron por encima de todas las personas que estaban ahí desde las 8 de la mañana y eran las 11 de la mañana y todavía no los habían atendido. Los pasaron sin turno, los pasaron sin espera, los pasaron sin nada. El doctor Yamada. Sin embargo... Ellos seguro llegaron con una emergencia a usted. No, señora. Ahí había gente que estaba diciendo que tenía cita desde hace 2 días, porque el laboratorio de referencia y el laboratorio Madita, que son los otros que están haciendo pruebas, los que están en el sistema, No dan abasto. primero te ponen a hacer un turno de espera de 2 horas para la llamada, yo lo había dicho aquí. Y entonces te ponen la cita para una semana después, también lo había dicho aquí. O sea, Pero el punto central de este llamado es para que intervenga esa situación, porque primero están violando los derechos de la gente, segundo, el servicio es pésimo, y tercero, se está poniendo intereses de incluso personal del Estado sobre ciudadanos que no tienen esa gente tiene tal que vez votar el encima. acceso a este tipo de pruebas. Señores, son 3 minutos la prueba, sí, pero tú tienes gente haciendo turno desde las 8 de la mañana en el medio del sol que tú ni siquiera le das una silla y no les permites entrar siquiera a las instalaciones del laboratorio. Entonces, déjame Ahí hay una licenciada, perdónenme que no quiero dejar de reconocer lo bueno también. Ahí hay una licenciada, lo único que sé es que se llama la licenciada Amada, que incluso enfrentó al doctor Yamada frente a la gente y le dijo, usted no puede poner gente por encima de esta gente que tiene hasta días aquí esperando. A esa licenciada hay que reconocerle que ella está haciendo una buena labor. Entonces, sin embargo, el servicio del laboratorio doctor de Filló está, si no, está al punto del colapso. Entonces, vamos por partes. Tú haces una cita, esperas, te ponen gente por encima, las relaciones van más rápido que las propias... Y es una vergüenza por parte de... de la gente del Ministerio de Industria y Comercio que se estén valiendo de las relaciones, de las direcciones que tienen, de las influencias que tienen como empleados del Estado, para poner entonces en riesgo a personas que están haciendo su turno y que no pueden acceder, porque la gente que va al Ramón de Lara es porque no puede acceder a un laboratorio privado. Da vergüenza del Ministerio de Industria y Comercio que esté mandando grupos, no una ni dos, está mandando grupos de más de 10 personas, visto por mis propios ojos. Porque tú no sabes si es que hay un brote ahí en su oficina y están ayudando, no lo maltraten. Aún así, aún lo haya, tienen que tener consideración y respeto por los derechos de los demás. Mira, me pusieron a hablar malo. Es que a uno le sale el cibaño, deje de estarse juntando conmigo. Mire, yo lo entiendo porque cuando se trata de salud es sumamente incómodo cuando se pasa tanto mal rato y tanto trabajo. Pero sobre todo la gente que va a hacerse una prueba no es porque está sintiendo no es porque tiene los síntomas. Claro. No es porque estás teniendo lo de la garganta, la fiebre, el dolor de cabeza, la fiebre, el estornudo no es cuestión de coronavirus. Sí, es que usted estornudó. El estornudo no es cuestión de coronavirus porque el coronavirus no da con mucosidad. Sí, pero usted estornudó y dijo que estuvo ahí en ese laboratorio. Usted pudiera ponerse allá en la esquina, allá. Él está en la esquina. Más la esquina. Pero yo le digo que si cuando usted va a hacerse la prueba del COVID no va sí, por condiciones. Por obras del destino yo no vengo mañana y la gente cree que yo voy a tener COVID ya. No, yo me voy a encargar de decirlo que yo me le despegué, que usted estornudó. ¿Pues sabes por qué me da la impresión de que entonces nosotros no vamos bien? Y esto lo confirma. ¿Cuántas personas usted dijo que estábamos teniendo por día? ¿400 cuántas? En promedio, en la segunda fase, 447.2%. El promedio del gobierno le dio más alto, porque Montalvo dijo ayer que eran casi 500. Si es así, y estamos teniendo problemas con las pruebas, los laboratorios acreditados para hacer la prueba del COVID en el segmento privado te dan una semana, entonces llevamos un retraso. Claro que sí, nosotros tenemos un retraso de más de 2 semanas. Tenemos un delay. No, pero eso es natural. Está bien, mi amor, pero perdón, con esas condiciones, mano, de los laboratorios privados, la situación es sumamente crítica. Mira, porque si tú ustedes llamas hablaban ahorita y de pides los una emprendedores, semana. ustedes hablaban ahorita de los emprendedores antes de entrar en el programa. También el llamado a las autoridades que revise a esas personas que no son de los laboratorios reconocidos y ahí vamos a decir oficializados por el Estado. Y de manera como emprendimiento están ofreciendo pruebas a las personas que van a sus casas, que no son representantes de laboratorios ni nada, sino que son particulares. ¿Cómo así? Sí, pruebas rápidas. Pruebas rápidas. Eso tiene también que tener una regulación por parte del Estado. El Laboratorio Nacional tiene un problema
uno de los tantos que tiene la República Dominicana, y es que en estos días no tiene los insumos necesarios para presentar y para poder cumplir a cabalidad con su rol de hacer las pruebas PCR a la población, porque viene a ser la parte estatal en todo esto, a la población que puede sentirse con los síntomas del COVID-19. Y según explicaba el ministro, esto se debe a que no han podido lograr que el tipo de prueba necesaria para la realización conforme al aparato que se tiene, además de que es un sistema manual el que utilizan, pueda ser y pueda tener la cantidad suficiente en la República Dominicana. Esto sin lugar a dudas puede crear un problema en nuestro país. Pero yo quisiera hablar de un tema conexo a este de la dificultad sanitaria que tenemos, y es que me llama la atención unas declaraciones ayer del presidente de la Junta Central Electoral respecto a cómo podría ocurrir el proceso del 5 de julio, es decir, algo que estamos a poco más de 2 semanas, que hoy mismo peligra y se ve en juego debido a la situación de COVID-19 que atraviesa el país, que va en un franco crecimiento y que pasó a un nivel de contagio, según las palabras de Montalvo, de 1.13 personas, el nivel de contagio a 1.23, es decir, que creció la cantidad de personas que contagia otra persona. ¿Hay en la República Dominicana la posibilidad de que no se realicen los comicios del 26 de julio en caso de que se produzca una segunda vuelta? Y también los niveles de seguridad deberán ser aumentados para la realización de las propias del 5 de julio. Ayer el presidente de la Junta Central Electoral exhortaba, yo no sé ni cómo decirlo, a los partidos para que utilizaran e hicieran que sus dirigentes y seguidores utilizaran los niveles de protección para que pudieran, digamos, que cumplir por un lado con sus compromisos políticos y de actividades proselitistas, y cumplir por el otro lado con aquellos compromisos sanitarios y de protección civil que necesitamos. No se está guardando ningún distanciamiento físico en las actividades políticas del país. Las pruebas están ahí con los videos, las actividades así lo demuestran. Y es que la política también lleva un poco de cercanía a la gente. Evidentemente, esa situación da como resultado una dificultad constante en la detención, primero, en la protección y precaución de parte de los ciudadanos para con la política. Es imposible usted pedirle a un político que no salga a las calles en estos días, pero también es lo más sensato llamar a esa clase política a que al menos lo hagan con los rigores necesarios, cumpliendo los estándares necesarios para evitar que siga propagándose el COVID-19, porque quieras o no, y sobre todo le hago un llamado a los partidos de oposición, lo que peligra es una posible victoria de su parte. ¿Y por qué hago un llamado específicamente a los partidos de oposición? Bueno, el gobierno cuenta con los cuartos del mundo, y si se enferman muchos o se atemorizan muchos y no participan en las elecciones, los votos que compra siempre como mayoría el gobierno o el partido en el gobierno, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, surtirán más efectos que los que pueda producir y los que pueda capitalizar el Partido Revolucionario Moderno por un lado y la Fuerza del Pueblo por el otro. Yo hacía el hincapié el lunes cuando iniciamos la semana de que las actividades políticas del domingo se realizaron con normalidad y las del sábado también. Vimos a una vicepresidenta con su mascarilla en la oreja, vimos a un candidato presidencial, expresidente de la República, hablándole a una población en Barahona que tenía de todo menos distanciamiento físico. Vimos a un grupo del Partido Revolucionario Moderno presentarse en las calles y avenidas del país, especialmente en la zona norte, sin ningún tipo de distanciamiento y a veces, en muchos casos, sin mascarillas, y eso incluía a sus dirigentes. No obstante, su candidato presidencial tuviese COVID-19 y todo lo demás. Entonces, estas circunstancias y estas particularidades que tenemos y a las que tenemos que ajustarnos porque queremos y necesitamos que las elecciones sean en ese plazo, porque de lo contrario tendríamos un problema incluso constitucional, porque el 16 de agosto tiene que entregar el presidente llueve, trueno, ventee, porque no hay un espacio jurídico a la interpretación ni a una posible manipulación o
o advenimiento, una salida para que el presidente de la República, pasado el 16 de agosto, pueda mantenerse un tiempo en el poder. Y él mismo ha dicho, o a través de sus voceros, ha dicho que no tiene interés de mantenerse en la posición. Es lo constitucionalmente establecido también. Pero lo que tenemos hoy día dentro de las manos es una papa caliente y hay que saber manejarla para que ni se queme usted, ni vaya a quemar a otro y no le cause un problema de digestión al momento de comérsela. En este caso, el problema de digestión puede ser el tener que reprogramar las elecciones, que ya se habla de eso y se discute incluso dentro de los mismos partidos, y el presidente de la Junta Central Electoral ha tenido solicitudes formales en ese sentido, pero también está por el otro lado la dificultad de que la crisis sanitaria nos lleve a una situación donde no sepamos dónde parar, donde no sepamos dónde detenernos, y en caso de que se reprograme usted las elecciones, ¿cuándo se pondría? ¿Cuándo podríamos ir a las urnas? Eso lleva un proceso de preparación que no sabemos si en caso de que no nos cuidemos y que no hagamos los procedimientos como se debe, cumpliendo con la exhortación que hace la Junta Central Electoral y lo que la lógica indica, evidentemente vamos a tener un grave problema de constitucionalidad y graves problemas dentro de del propio sistema electoral. ¿Y qué partidos han presentado esa solicitud de que se mueva? Se han dirigido varios delegados de partidos políticos. Porque me parece, si en caso de ser PRM o Fuerza del Pueblo, me parece un asunto ilógico. No creo. Me parece Yo no creo, por no parte creo. de ellos. No creo me que parece son ellos. una falta de coherencia. Son los pequeños. No son de los principales partidos. Bueno, pero los pequeños están anexados o Bueno, al pero hay oficialismo o a la pequeños que tienen oposición. cabeza propia Yo le también. decía, sí, ellos todos tienen cabeza parece propia. una- No hay pequeños que tienen Todos cabeza tienen propia. Me parece cabeza un absurdo, propia hasta realmente. que llegue el momento de las negociaciones. Con todo lo No, que no, se ha no, dado con y lo todo que de se ha vivido. negociaciones. Con Yo- todo lo que se ha dado y lo que se ha vivido, a mí me parece un Bueno, absurdo yo que se esté decía en planteando el eso. día de ayer que el Partido de la Liberación Dominicana era imposible que quisiera que se presentara esa coyuntura de mover o cambiar las elecciones, que la experiencia vivida en febrero no le había dado ningún buen sabor ni le había dejado buenos resultados al Partido de la Liberación Dominicana, que para febrero tenía quizás mejores oportunidades en alcaldías grandes. Es que como y que presidente, Danilo Medina le no dio puede muy duro. permitirse No, acabar su gobierno de esa forma. y uno de sus primeros Y yo creo discursos, que eso es lo que él tiene entre cejas y claro, cejas. en uno de los primeros discursos él decía, cuando comenzaba a hablar de todo esto, que las elecciones iban, que las elecciones se van a celebrar, Sí. pese a que tuviéramos esta pandemia. Pues miren, yo creo que es el momento de que la clase política, teniendo a uno de sus líderes y aparte de su familia afectada del COVID, a que busquemos la manera en que todo el mundo piense en ese electorado importante que va a necesitar el 5 de julio. Obligatoriamente hay que buscar la manera. Miren, nosotros no tenemos aprobado las reuniones en sitios de muchas personas. No tenemos las caravanas, no tenemos los meetings, no tenemos, ¿cómo se llama? Los mano a mano, los Lo mano a bandereos, mano, no los tenemos nada. bandereos, No tenemos dónde. espérate, eso es lo que dice el distanciamiento físico que se ha implementado por la pandemia en la República Dominicana. Desde unos días hacia acá tenemos todo eso. Y mientras más se acerque la fecha, vamos más a lo tener tiene. más episodios Y de yo- ese tipo, más violación del distanciamiento Claro. físico y de los protocolos. Aquí hay gente que anda visitando pueblo por pueblo, que no se le conoce una trayectoria política, pero que usted lo ve con tanta gente al lado, que usted entiende que hay una misión. Pero no solamente eso, la portada de Diario Libre trae lo que muchos de nosotros habíamos advertido en los últimos días. Señores, ¿cuánta gente poniendo afiches? ¿Cuánta gente ensuciando paredes? ¿Cuánta gente buscando la manera de hacer política? Mira esa sola imagen, gracias a Carlito, a nuestro señor director. Eso es una sola calle. Pero no importa dónde usted Y eso es se- en Santiago, pero esa situación no solamente se da en Pero Santiago. entre los barrios, para que tú veas, a los barrios Pero de la ayer, capital. ayer de camino acá, yo vi personas poniendo afiches de una candidata, realmente no recuerdo el nombre ahora, en el piso prácticamente del poste de luz, porque no había espacio. había ya, espacio. Los conflictos que sean interpersonales, interpersonales. porque Le quitan la los valla de afiches su y las candidato vallas. y le Así ponen es. la de otro. Eso, porque es un conflicto entre dirigentes del carajo, ¿eh? Así es. Entonces nosotros estamos teniendo
a nivel político, y por eso digo que es Y el son momento todos de los que partidos, lo vieron en la foto, son todos Sí, los son partidos. todos. Sí, claro. Pero por eso yo digo que nuestros líderes deben llamar a la Es sensatez más, de la perdóname, población. en la foto, si Carlos puede ponerla de nuevo, hay una promoción, una publicidad hasta de la Junta Central Electoral. Institucional. Hasta de la Junta, mírala Sí. ahí, justo en el centro de la foto. Sí. La que tiene el 15. La que tiene el 15. Lo que de verdad Esa fue de las municipales que quedó ahí. sí, lo que de verdad me preocupa es que no he visto a ningún líder partidario que se haya pronunciado pensando en la salud de sus votantes, pensando en la salud de aquellos que tenemos la responsabilidad de ir el día 5 de julio a ejercer nuestro derecho al voto. Es más el afán de demostrar en fotos y demostrar en videos y subir a las redes sociales y buscar espacio en los medios de comunicación de lo que estamos haciendo, que de cuidar a esa gente, que son los que tienen la responsabilidad de elegirlos el próximo día 5. En este proceso donde no hemos podido pasar a la fase 3, donde muchos de nosotros tenemos la responsabilidad de que no se haya logrado, es un proceso para que pensemos en la gente, es gente sana, es gente viva que se necesita el día 5, Sí, ¿tú sabes? porque el que tiene COVID tiene derecho a ir a votar el día 5, pero Claro. ¿cómo yo voy a identificar que una persona que está a 1 metro mío de distancia o que está quizás menos violando el distanciamiento físico es un paciente de COVID? ¿Tú sabes lo que a mí Bueno, me parece más lamentable? Yo te voy a poner el ejemplo más Y- claro. Luis Abinader y su familia vayan a votar ese día. Puede ser que ya hayan pasado los 14 días para él, para su esposa y para sus hijas, a lo que siempre hemos pedido que se recuperen rápido. Pero el candidato del PRM tuvo el valor de decirle a la población dominicana que tiene la enfermedad y aquellos que no lo han hecho y que van a ir a votar. O aquellos que no lo han hecho y que van a ir a trabajar. No, y y los lo que- han tenido o lo tienen. Y los que posiblemente estén en las calles en estos días con el COVID. Pero hay algo que es sumamente interesante y que yo no sé por qué la Junta quizás se ha tardado en idear este proceso. Constitucionalmente, todo aquel que cumple con sus derechos civiles y políticos puede ser parte, puede elegir y ser electo, ¿verdad? Ahí no hay problema. Ahora, los pacientes con COVID, y Roberto Rosario en el pasado día ha hecho algo con los enfermos, con las personas mayores de 60 años, 65 años, que tuvieran algunas enfermedades que les dificultara su votación, pueden ir a sus hogares a tomar el voto de esa persona. Y eso tiene un procedimiento y un protocolo. Él lo hizo, sí, en el sumamente- 2016. sí, No sí. para las presidenciales, para las Sí, municipales. eso tiene Él un tuvo protocolo piloto. que se ha aplicado y que ya tiene un precedente. O sea, evidentemente hay que buscarle una salida. Si no para esa gente que tiene COVID, ¿verdad? Y que puede tener uno que otro problema, puede perfectamente ser aplicado para aquellas personas con comorbilidades y con problemas de salud que si se afectan de COVID en pleno proceso eleccionario, evidentemente tendrían una dificultad mucho mayor y su nivel de resistencia sería mucho menor al de una persona joven, digamos, que se contagie Hace en este meses caso. esa carta se puso sobre la mesa. La Nada se Junta Central Electoral simplemente ignoró la propuesta. El mismo Roberto Rosario salió explicando en un video a través de las redes sociales cómo lo hizo y en qué consistía en sí este plan piloto que le estableció. Sin embargo, hay algo que a mí me preocupa, ¿y sabes qué es? El hecho de que esta situación de que se cuiden del COVID y de tratar de evitar el contagio se está rebotando como pelota. Ayer decía Montalvo que la culpa es de la ciudadanía por romper el distanciamiento físico. Después dice en la Junta que a los políticos, a los dirigentes políticos que traten ellos de cuidar a sus militantes y que le den mascarillas y que le den... Nadie está asumiendo una responsabilidad real de la situación que nosotros estamos viviendo en este momento. Y solamente estamos culpando a los demás. Es cierto que la ciudadanía, por su irresponsabilidad, tiene una gran cuota de culpa de lo que estamos pasando, pero también es cierto que las propias autoridades, por su tardía respuesta, por su ineficaz respuesta, por su a veces ausente respuesta, ha tenido la mayor carga de la situación que estamos viviendo con el COVID-19, porque mucho se ha dicho de que se intervino tarde Santo Domingo, la provincia de Duarte y Puerto Plata,
y todas las demás que tuvieron que ser intervenidas por los casos disparados de COVID. En un momento también la Romana tuvo que ser intervenida parte del este. Están anunciando intervenciones en 8 puntos del Gran Santo Domingo. ¿Pero en qué consisten esas intervenciones? En irnos en las calles principales, tomarnos la foto para los medios de comunicación y decir que hicimos un trabajo, cuando entonces salen los residentes de los callejones y de la parte atrás de esos propios barrios a decir, por aquí ellos no han pasado. No, y no solamente eso. ¿Tú te acuerdas de la última También intervención le llevan que hubo? mascarillas. ¿Tú te acuerdas de la última intervención que hubo? ¿Dónde está la Que el ministro, no, espérate, que el Le ministro llevan de mascarilla. Salud, mano a mano, con un reguero de gente detrás, sin sí. medio distanciamiento físico, iba entregando la mascarilla. Él iba entregando a la mascarilla con a la la mano, gente. mira, con la mano agarraba la funda, ¿verdad? Esta es la funda. La mano, ¿verdad? El guante, saludaba a todo el mundo. Ok, mire su mascarilla. ¿Cuál era? El guante de qué se hace así. ¿Cuál era el protocolo de cuidado para que esas propias personas estuviesen ahí? Ni siquiera en la fila misma donde se hacían las pruebas, ¿verdad? Había la facilidad para que esa gente que estaba ahí con alguna sospecha de COVID-19, guardara el distanciamiento físico. Pero caramba, Porque es que al gobierno se le ha no hay una cuestionado. estructura para hacer esas intervenciones en los municipios. No, es que no se ha hay una querido tomar estructura. tampoco la acción como se tiene que tomar. ¿Cuántas veces no se le pidió al gobierno aquí? No solamente desde la oposición, también de sectores de la sociedad que no tienen nada que ver con política, de que tuvieran una respuesta más drástica, si se quiere, en la situación de enfrentar el coronavirus. ¿En plena campaña? En plena campaña. ¿Cuántas veces no se le pidió al gobierno que cerrara el país? No. Que cerrara las provincias. ¿Cuántas veces desde acá no se le dijo al gobierno, vamos a ir a Elías Piñas, cierren Elías Piñas y vamos a ver qué está pasando, que no se están conociendo pero casos? por Dios, el gobernador, que creo que ya no es el mismo. ¿Cuántas veces no se ha del pedido un toque de queda de 24 oiga horas? esto, el gobernador del Ceibo, que creo que no es el mismo, no sé si fue que renunció, que lo quitaron, no sé, pero no es el mismo. Cuando se habló de COVID por primera vez aquí, el Listín Diario sacó una información en grande. El Ceibo no tiene caso, se va a aislar. Y Montalvo habló en la tarde, que nadie tenía esa autoridad para pero que en cerrar. ese momento, es ciertamente, Y y uno lo después- dijo aquí, no tienen el poder, no tienen la autoridad para cerrar. hacerlo. Pero caramba, si tú eres el principal de la comisión de qué, De alto nivel. esa sinvergüenzura, de alto nivel, caramba, actúa en consecuencia. Lo propio si ellos pasó no con tienen Elías el poder Piñas. para También, hacerlo, tú señores, debiste hacerlo. La comisión de alto nivel, Esa salvo sinvergüenzura. una persona, no está para tomar decisiones, está para aconsejar decisiones. Y ustedes han visto que el propio ministro de Salud le ha dicho al presidente de la República en dos 24 ocasiones. horas. En un momento le dijo que fortaleciera las medidas restrictivas y en otro momento, que fue en pocos días, dijo que decretara, o sea, que 24 fuese horas. por decreto ¿Y el qué uso de las hicieron? Lo mascarillas. mandaron a callar y a Le retractarse. echaron un boche. Le No, le echaron un boche. público. Él lo dijo en la mañana. Y en la tarde y en la respondió tarde le el que respondió. tiene Mira, la facilidad. responsablemente como médico, yo, el ministro de Salud Pública, habría renunciado Yo sí, en ese momento. Si ese señor tiene un hijo de 24. En ese momento, yo como debió ministro de Salud decirle, Pública habría papá, renunciado. si él tiene un hijo entre 20 y 24 años, debió decirle, papá, deje eso, que usted no lo necesita, venga para su casa. Porque si tú estás al frente de una situación y tú se supone que tú eres el que sabe y el que conoce de protocolos y el que conoce Que de eres el jefe procedimientos, del y que eres el proceso. jefe de esa área y tú dices, hay que hacer esto, y el dueño te dice a ti que no, bueno, deja eso Sí. porque la culpa te va a caer a Lo ti. que se- El problema lo es que que- si el gobierno pudiera con todo, no tuviera ministros. Lo que se ha Exacto. estado O sea, luchando. perdón, Cristian, si el presidente de la República pudiera llevar todo Y este está a país tiempo encima, el ministro sí, está a tiempo de renunciar. no, porque después van a creer que fue por el traspié de que no ha recibido nada. Yo lo digo público. Miren, aquí no se está haciendo lo que yo estoy recomendando y se me está pasando por encima. Cuando se supone que yo soy el ministro de Salud del ¿Quién país. es el Se médico entierra. en todo este proceso? ¿Quién es el médico? En todo este proceso, el médico no es el ministro de Salud. Se El que supone. conoce esto no es él. Pero no le han dado ni siquiera el respaldo. Cuando él anuncia una medida, que gracias a Dios le quitaron la rueda de prensa todos los días, No, la están haciendo intercambio. retomó la rueda de prensa todos los Retomó. días. Pero a partir de cuando- esta Que dicho semana. sea de Cuando paso, a él mí me pidió eso, gustaría le que cuando quitaron tengan la rueda de tiempo, prensa perdóname, Ana Mercy, a mí me gustaría que cuando tenga tiempo el ministro explique, o mañana, por qué hoy no se va a hacer preguntas en la rueda de prensa. Porque si se le hace pregunta, le puede pasar el traspiés de quién recibió y no recibió. Ustedes los periodistas preguntan demasiado. Entonces, cada vez que el PLD está sacando la cabeza, cada vez que sus encuestas van bien, alguien de ellos ¡fu! Se le va la chaveta. Cuando no lo hace un funcionario, cuando no lo hace una gente, lo hace uno de los candidatos. Exacto. Miren, Y eso es algo en el que el mismo Partido de la Liberación Dominicana, en un momento tan importante como este,
debe echar un poquito hacia atrás y como revisarse. Debe echar un poquito hacia atrás. Ese señor, yo no lo culpo al ministro de Salud que tuvo un traspiés de si fue Gonzalo que le dio, si fue Abinader. No, no lo culpo. La presión que ese Que señor dicho sea debe de estar paso, hay que llevando ahora felicitar, mismo. escúchame, hay que felicitar al equipo de comunicaciones del gobierno. El ministro dice que no recibió pruebas y al otro día ellos lo hacen decir que sí, que fue una confusión. Hay que felicitar esa estrategia. Miren, perfecta. Era más fácil si Bueno, ponían un favor, videíto. ¿Cuál quedó mejor? Abusadores. ¿Esa o la de la publicidad de las mascarillas? Tú ves que tú dices que yo soy la mala fe aquí. Mire. Yo defendiendo a ese pobre señor que debe estarse volviendo loco con recibiendo unas instrucciones por aquí y viviendo la realidad de un país por ahí mire, y sin poder hacer nada. Ayer hubo mucha actividad en el Palacio Nacional. Otra de las actividades que se presentó fue precisamente la defensa de parte del consultor jurídico del Poder Ejecutivo de los 17 días que aprobó el Congreso Nacional de estado de emergencia, la extensión del anterior, y por tanto ahí se debatieron los aspectos jurídicos. Sobre todo eso viene a ser una respuesta al Partido Revolucionario Moderno, que había sometido ese mismo día en la mañana, aunque lo había anunciado con anterioridad, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por entender que no se podía, conforme a lo que establece la ley, aprobar más tiempo del estado anterior de emergencia. Como el último fue de 12 días y este fue aprobado por 17 días, evidentemente a sus ojos había la inconstitucionalidad de este particular. Ese tema se discutirá en el Tribunal Constitucional hoy día. Ya hay un recurso interpuesto que va directamente contra el propio Congreso y contra el presidente de la República, Danilo Medina, por ser quien finalmente decreta, quien finalmente pone de manifiesto a través de la proclama de esa resolución que extendía el plazo y que le da carácter prácticamente de ley a esta situación. Sin lugar a dudas, aquí es más una estela de dimes y diretes, así como se ha expresado con el tema de narcotráfico. Es un momento político que vive la República Dominicana y como estamos en una batalla electoral, evidentemente ahí está la raíz del problema. Si no estuviésemos en un proceso electoral por tamí, como dicen popularmente, que fuesen 17, 20, 50 días de estado de emergencia, a final de cuentas el tema es que hay, por un lado, la constitución de una ilegalidad y por el otro lado, una afectación a los intereses de los partidos de oposición, sobre todo, que se pueden ver vulnerados porque los funcionarios del gobierno, los miembros de los principales gabinetes políticos y sociales del Estado, especialmente del brazo ejecutivo del Estado Dominicano, tienen funciones políticas, y como tienen funciones políticas, como son director de campaña en ASO, director de campaña en qué sé yo dónde, ente operativo de la campaña de fulano de tal, en pa' qué sé yo dónde, entonces pueden hacer o se visualiza como que son, por un lado los funcionarios, ¿verdad?, y por otro lado los políticos, y cuando se unen esa figura, evidentemente usted tiene que responderle a él. Esa es la dificultad principal que observa el PRM, que fue quien incoó la acción, y por tanto que se deberá debatir en los próximos días en el Tribunal Constitucional. Lo que no se sabe es si un fallo final de este pedimento se podrá producir antes de que culminen los 17 días que iniciaron el pasado 14, ¿verdad?, el domingo pasado, o por otro lado, si estos elementos podrían definirse sencillamente luego de que pase este estado de emergencia, incluso luego de que pase la pandemia, y que solo se registre en la historia como una ilegalidad. Habrá que ver qué pasa con ese lío que se ha armado entre el Poder Ejecutivo y los partidos de oposición. Realmente yo entiendo que todas esas situaciones son una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Sí, realmente yo entiendo que eso es una pérdida de tiempo, que eso no va a llegar a ningún lado, eso es gastar tiempo y recursos del propio Estado y del propio sistema de partidos. Pero, amén, están en todo su derecho de hacerlo y hay que ver qué va a pasar, pero realmente yo entiendo que eso es una pérdida de tiempo. Hay varias lecturas sobre eso. El consultor jurídico Flavio Darío Espinal hablaba, y cito sus palabras, de que no es cierto que el plazo de la última prórroga, citando sus palabras y sus argumentos,
no podía exceder los 12 días del plazo anterior. Esa es una interpretación completamente errónea. La ley 2118 regula este aspecto de la siguiente manera. Primero, corresponde al Congreso Nacional establecer el plazo de duración del estado de emergencia y de sus prórrogas. Y segundo, el Poder Ejecutivo puede solicitar tantas prórrogas como sean necesarias. Y tercero, la ley determina que el plazo de tales prórrogas no puede exceder el plazo originalmente autorizado por el Congreso Nacional. Es decir, que el argumento base del Poder Ejecutivo es que cualquier plazo menor a los 25 días que en principio fueron aprobados, ¿recuerdan aquella ocasión? Bueno, a esos 25 días pues puede ser dado de parte del Congreso Nacional. Por otro lado, la oposición entiende que no, que es conforme al último plazo aprobado, y es ahí donde se constituye justamente la interpretación y la discusión ahí está jurídica. El meollo del asunto, porque la oposición dice que no se le deben dar más de la prórroga que se le dio al fue plazo la última original, de 12. exacto, al plazo original, y el oficialismo entiende que el plazo original sigue siendo el que se le debe prorrogar. Es decir, si la última prórroga fue de 12, la oposición dice que no se deben dar más de 12, sí, pero el oficialismo dice que el plazo original son 25 días y que lo que no se debe hacer es dar más de 25 días. O sea que esa es la interpretación que tienen ambos. Por eso yo digo que eso es un asunto de interpretación, eso es una pérdida de tiempo para mí. Pero, bueno, eso es un tema que se pone en el tapete para ustedes desviar la atención a otro. No, espérate. Es que si el Tribunal Constitucional le falla mañana, por poner un ejemplo, no creo que falle mañana tampoco, porque eso ya es un proceso, a favor de la resolución que emitió el PRM, pues se le cae el estado de emergencia al gobierno, inmediatamente, porque es declarado inconstitucional, está tapándose, usted no tiene la... Si le falla... El Tribunal Constitucional le ha fallado muchas veces al gobierno en contra. Pero yo no le he dicho que no, pero te estoy preguntando que lo va a hacer ahora. No puede ser, ellos conocieron esto de unos recursos, vamos a ver. Qué muchacho más amable. Mientras tanto, en el Tribunal Superior Electoral, porque la cosa está en los tribunales. Café lo que hace falta. Traigan café aquí, que Cristian hoy, y denle. No. Tú sabes que Cristian no bebe café. Precisamente, hay que ayudarlo hoy, porque el vino además, en el Tribunal Superior Electoral, por lo que hablábamos ahorita de que Vinicito sometió un recurso también de amparo, fue citado el presidente de la República. Evidentemente no tiene que ir el presidente, sino que puede enviar a uno de sus abogados. Al mismo Flavio. Flavio. No, pero Flavio yo creo que no se involucra mucho en esto sino que por lo menos delante de cámaras, ¿no? Va Julio Curi, va esos un abogados pica pleito mandan, de esos que le pelean por todo. No, de los que son políticamente afines a su tendencia. Lo vinculan más a la parte política más que al propio Poder Ejecutivo. Claro. Diciendo sobre todo para expresar sus pareceres sobre la decisión que fue sometida a consideración del Tribunal Superior Electoral de la vulneración de los derechos de libertad de asociación y reunión en el estado de emergencia, que según Vinicito se ven vulnerados en esta situación. Lo que vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la necesidad, no solamente de Vinicio Castillo Semán, cuál es la necesidad de cualquier dirigente político de reunirse de noche? Incluso si no tuviéramos... Porque la gente trabaja en el día. Tú no lo escuchaste ayer. La gente trabaja en el día y él tiene derecho a reunirse cuando él quiera para recaudar fondos. Yo no he dicho que no. Pero hay gente que los desayunos son más baratos. Los desayunos son más baratos. Si yo trabajo de 8 a 5 de la tarde y vengo saliendo a las 6 de la tarde, por más fanático político que yo sea, a mí que ningún dirigente me hable de reunirme a hablar. Pero eso eres tú. Pero eso eres tú, que no tienes. Por eso me pregunto cuál es la necesidad. Primero, no vive de la política. No tienes para pagar. Perdón, ¿y de la política se vive? Claro. No. Usted no ha visto gente que no puede estar fuera del poder, que se cambia la chaqueta para cuando cada quien... Pero, ¿para qué estamos en campaña si no se vive de la política? Espérese. Yo creía que se hacía por convicción, qué ingenuo. ¿A dónde? Qué ingenuo. ¿Es verdad que hay que pedir café hoy para todo el mundo aquí? ¿Y qué fue? Vino de Alemania. ¿Y qué fue? ¿De dónde fue que viniste? No. Ni en China. Mira, idealísimo. Ese ir al laboratorio nacional y ese viaje a China. Donde estuviste hace menos de un año, se hace la política por convicción. Oiga, lo primero es que las reuniones en las noches tienen un costo. Se bebe una bebida cara y se come alimentos caros. ¿Quién te y dijo eso, a ti? Eso es mala, claro que eso sí. es mala entrega de cheque. Eso ¿Usted por qué no ha ido? Claro que sí. A mí me contó un jefe mío te que está fue. contando. Pagó
por 1 millón pagan para ir a esa reunión. Depende. Si Pero, la presidencial es- perdóname, pero ¿por qué tiene que ser una cena de recaudación? Puede Que ser son un más- desayuno o un almuerzo. Que no, que Es los que desayunos son más son más baratos baratos. y que la gente no va. Los desayunos son huevos, unos pancitos, una cosita. El No desayuno se universal. puede cobrar. No, son continentales, Mire. cosas así. ¿Tú no has visto que las cosas de los continentales de los hoteles? Ay, santo Que son 2 cosas que no te llenan. ¿Tú no te has fijado? Es cena que se cobran cara, por eso él está peleando, porque no ha podido hacer esa recaudación que se hace en cena. Hay cenas que cuestan 100 pesos, si es una junta de vecinos, pero si es de lo político, es de 1 millón hacia allá. En lo que la chava y viene, vámonos a Usted, la usted lectura de los últimamente está periódicos. que si la política es negocio. Deja de estar peleando tanto. que estamos Perdónenme. temprano para eso. Vamos a la portada. Hay gente que vino amena. Señor, el Listín Diario en su fecha, en su edición de hoy, dice 4º mes de lucha contra el coronavirus. El frenazo. El gobierno decide no pasar Con a la efecto fase de 3. sonido y todo. Claro, para que se entienda. Arrecian controles ante escalada de muertes Que no y es que esté contagios. mal, que no es que esté mal, que no haya pasado a la tercera fase. Eso es responsabilidad. El destino de la emergencia en manos del TC y del TSE. El opositor PRM depositó una instancia en la que alega violación a principios constitucionales de seguridad jurídica, proporcionalidad y legalidad. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en la foto principal del Listín Diario, cuando anunció anoche que el país no podrá pasar a la fase 3 de la desescalada gradual por el COVID-19 debido a la elevada cantidad de muertes y contagios, fruto del relajamiento de las medidas restrictivas en la segunda etapa. Ayer se registraron otras 10 muertes por el virus, elevando el total a 615 en el país. En deportes, FBI investiga firma de peloteros dominicanos. El exgobernador de Puerto Rico, Fortuño, declina ser lobista de Gonzalo Castillo. Cuerpazos en peligro a causa de implantes. Hay gente que no tiene implantes y también está en peligro. Una trágica desescalada. El editorial del matutino Listín Diario. Vámonos entonces con el periódico Hoy, señor director. Miren, me llama la atención esto. Miren la portada del periódico Hoy. Fuerza del Pueblo pide medidas cautelares contra Gonzalo Castillo por uso de fondos. PRM denuncia agentes de la Policía Nacional distribuyen alimentos de Gonzalo Castillo. Reconocidos artistas e intelectuales dan apoyo a Gonzalo Castillo. Señores, Gonzalo Castillo es uno de los hombres más influyentes del 2020. No habrá fase 3 por ahora, pero turismo abrirá el 1 de julio. No entiendo la lógica en esa situación. El boletín número 89 leído ayer dio a conocer el registro de 415 nuevos casos de contagio por COVID-19 en todo el país. Además, poca distancia física y las mascarillas, ¿para cuándo? Eso lo agrego yo. La misión de observación electoral de la OEA será encabezada por el expresidente Eduardo Frei. La Junta Central Electoral pide a los candidatos tomar medidas para evitar campaña aumente contagio COVID-19. Qué muchacho más ameno. El Gran Santo Domingo tiene déficit de agua potable para completar. Fallece comandante Edén Pastora, el mítico y aguerrido comandante Cero falleció a los 83 años. 7 países de región ganan batalla virus. Estas naciones son Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Y en la economía, presupuesto reduce partidas a ministerios, específicamente de turismo y agricultura. Las principales informaciones del periódico Hoy este miércoles. El Diario Libre tiene en su portada la información de que el gobierno aplaza la entrada en la fase 3. Intervendrá Gran Santo Domingo y aplicará medidas con rigor. Montalvo resalta incremento de casos y muertes por COVID-19. Harán operativo en zonas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Mantienen la decisión de reapertura del turismo el 1 de julio. La campaña rabaliza en torno de las ciudades. Junta Central Electoral y partidos armonizan varios temas concernientes a las elecciones. Además, defienden la legalidad del estado de emergencia. Las remesas caen 4.6% en enero-mayo. Turismo con el reto de aplicar sus protocolos. Y disfruta del 2x1 de Viva. Ahora viene lo bueno. Para que ahorres. Esta información. Seguimos en la lectura de los periódicos. Pasamos al día. El periódico El Día.
Hay 2 periódicos al día aquí. Oh. Claro que sí, aquí está. Tortugas marinas mejoran el hábitat de otras especies. Cuarentena diferente según la clase social. Salud, quédate en casa, era confortable para unos y martirio para pobres. Gobierno frena la apertura al subir hospitalizaciones. Comisión contra el COVID-19 recomienda no iniciar hoy la fase 3 de desescalada. Aumenta ocupación hospitalaria. En la foto principal, justicia restringida. El Poder Judicial mantiene restringidos muchos de sus servicios, mientras implementa plataformas digitales que permitirán atender audiencias durante la pandemia. Esas limitaciones han hecho que los abogados reclamen una mayor apertura. Es una irresponsabilidad también del Colegio Dominicano de Abogados estar pidiendo reapertura presencial de los servicios. Con todos los problemas que Con hay todos los problemas ahora. que Pero ahora virtual. ¿Y cómo? FBI, claro, pero tú sabes, investiga explotación infantil en el béisbol. Acoge denuncias sobre abusos con firmas en República Dominicana. OEA enviará observadores a comicios de nuestro país y confirma la presencia de misión para elecciones del 5 de julio. En económicas, caída de remesas más leve de previsto, y en globales, Putin crea condiciones para seguir hasta el 2036. Seguimos con el periódico El Caribe, que en su portada de hoy dice: PRM dice jefe de la Policía Nacional anda en política. Fuerza del Pueblo señala a Elidosa. PRM, director de la policía, usa miembros en proselitismo y la Fuerza del Pueblo atribuye ilícitos a Elidosa. Además, buscan incentivar buenas prácticas policiales en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó un decreto para proporcionar incentivos financieros a aquellos departamentos de policía que mejoran su formación y estándares sobre el uso de la fuerza en Estados Unidos. Le dicen orden ejecutiva en vez de decreto. Ex Miss de República Dominicana denuncia fue objeto de racismo. Dice algunos diseñadores de renombre se negaron a vestirla para el Miss Universo por ser negra. Remesas ascendieron a 638.7 mil millones de dólares en mayo. De acuerdo con el informe del Banco Central, crecieron un 17.9% con respecto al mismo mes del 2019. Circunscripción 3 de Santiago con 6 diputaciones. El país registró 10 nuevos decesos y suma 615. El gobierno decide no pasar a la fase 3 de la desescalada. Miren ahí la foto donde se está cumpliendo el distanciamiento físico y también se están usando mascarillas y todo eso. El uso de mascarillas de manera obligatoria haya apoyo. Se está pidiendo un decreto para eso. Estas son las informaciones principales del periódico El Caribe. El periódico El Nuevo Diario dice que misión de observadores de la OEA vendrá a elecciones del 5 de julio. Sin alarma. Editorial de Percio Maldonado, mientras el gobierno no aguanta pasar a la fase 3 hoy miércoles. Esperará al menos una semana para ver si se puede pasar. Así nos vamos a la pausa. Mantenga la sintonía. Regreso más en Despierta RD.